Bien, ahora vamos al tema de desarrollo. El tema de desarrollo, para ello me voy a ir un momento al Miro. Hemos estado realizando una presentación. La presentación me refiero, hemos estado realizando una presentación con ustedes en nuestras sesiones en vivo, como en esta, y hemos estado usando este Miro. Hay diferente tipo de estructuras que representan el conocimiento y procesos que nosotros aplicamos en los proyectos, como también aplicamos dentro de nuestros procesos de entrenamiento. Lo que quería explicarles es lo siguiente. Si ustedes reconocen esto es el marco del BDC, como ustedes pueden ver. Ahora, dentro de este marco del BDC hay objetivos, hay alcances críticas, hay entregables también, hay procesos, y aquí me encuentro, ¿no? Todas estas etapas previas es el planteamiento de la propuesta de valor, lo cual no es parte del entrenamiento, de entrenamiento BPDC. Elaborar una propuesta de valor es parte del entrenamiento de consultores e implementadores, que es el entrenamiento BINCAP, que presentamos el último domingo. Si quieren ver esa sesión, pueden verlo en YouTube, está subido ya nuestra sesión el domingo anterior. Entonces, estas partes son partes en las cuales los consultores e implementadores elaboran la propuesta técnica. Incluso el tema de diseño de la información e integración también lo hacen los consultores. Pero a diferencia de esto, de este entrenamiento, es que los modeladores, coordinadores y gestores también necesitan comprender estas etapas para adoptar criterios. Cuando un profesional tiene un criterio técnico, cuando entiende el para qué, más que el cómo. Un profesional que hace un diseño estructural sigue un proceso, ¿no? Basado en normativa, basado en conocimientos técnicos que ha desarrollado en el manejo del programa, y hace una presentación técnica y hace pues una labor, ¿no? Como estructural. Sin embargo, si el profesional se basa en el conocimiento técnico del análisis estructural, pues en el tema de materiales y entendimientos técnicos estructurales, y sus conceptos y sus definiciones, y en los para qué, ¿no? De los ensayos, de donde han salido las fórmulas, los cálculos. Entonces es un profesional con criterio. Así que ante cualquier eventualidad especial o cualquier requerimiento especial, él se basa en el entendimiento y comportamiento físico de los elementos para el diseño estructural. Entonces eso hace que adopte criterios y siga normativas y lineamientos, pero lo importante, el valor que aporta este profesional es su criterio técnico. Al igual, el tema de las etapas previas de propuesta de valor es entender, ¿no? Para nuestro caso, estos conceptos y estos para qué es. ¿Ya? Entonces eso lo pueden ver en el entrenamiento bien campo. Lo que quiero presentar es el diseño de la información. Ahora, el diseño de la información es un proceso que nosotros realizamos para poder determinar la información gráfica y no gráfica que deben tener los elementos. De una manera más simple de decirlo. Ustedes tienen un modelo que van a aplicar a un proyecto. La pregunta que van a hacer, ¿qué nivel de detalle necesitas tu modelo? Y la respuesta más simple es 400, 350 o los niveles de información necesarios según la guía nacional BIM, que son términos que usa el Estado o los estándares para decir a qué nivel de detalle se debe presentar un modelo, lo cual es ya un estándar. Sin embargo, el entendimiento de cómo determinar cuál es el nivel de información que se necesita por elemento, qué elemento se modela, qué no se modela, qué datos ingresa, qué datos ingresa, cuáles son sus objetivos y requerimientos, eso viene a ser el diseño de la información del modelo. Y como todo diseño, se basa en sus usos y requerimientos. Y los usos y requerimientos se basan en objetivos. Y los objetivos se basan en las necesidades o las mejoras. Veamos esto aquí, eso lo vamos a ver más adelante también. Por ejemplo, brevemente y rápidamente voy a presentar. Esto es un proceso, como ustedes pueden ver es un mapa de procesos, y dentro del mapa de procesos existen necesidades. Aquí está, porque las necesidades descritas aquí. Más que necesidades, acá están las propuestas del uso del modelo BIM. Entonces ya vemos, ¿no? Un objetivo. Por ejemplo, usar el modelo BIM para hacer una replanificación de obra. Y hay que detallar ese objetivo de la información de la replanificación. Entonces, ese es el objetivo. Ahora, el uso para el tema de replanificación de obra, pues vamos a depender de la información in situ, ¿no? Lo que es control de sitio o lo que es escaneo en 3D o levantamiento topográfico. Entonces, vamos a entender que hay cierta información que vamos a necesitar y también hay información que vamos a brindar. Entonces, en ese proceso de interacción del modelo BIM y su uso dentro de la gestión de la obra, vamos a identificar diferentes tipos de usos y requerimientos.
Entonces, a partir de ahí ya se empieza a diseñar el modelo BIM. Ya entendiendo cuál es la necesidad de la información del modelo BIM, se empieza a determinar qué se modela, qué no se modela. Por ejemplo, para un análisis de interferencias, ¿qué tan importante es el acero? Algunos dirán, sí, para estos casos especiales el acero te va a ayudar, pero generalmente no aporta el acero para un uso de detección de interferencias, ¿no? Entonces, el acero, por ejemplo, no contribuye a este objetivo, por lo cual no se debería modelar para ese objetivo. Pero si alguien me argumenta y me dice, pero si lo necesitas para la documentación, sí lo necesito para documentar y parametrar, pero esos son otro tipo de usos. Entonces voy al final entendiendo que un elemento va a ser modelado por etapas según los tipos de usos que va teniendo. Entonces es así como se define. Con esta explicación estoy buscando resumir este alcance de lo que vendría a ser el diseño del modelo BIM. Continuemos. Miren, acá está representado lo mismo que está en el Miro, ¿no? Hay que hacer un tema de diseño, de nivel de información gráfica. Nosotros tenemos un grupo de procesos que hoy puntualmente les voy a presentar, ¿no? Esto es para esto, para esto, para esto, para esto, que es el proceso que nosotros seguimos para diseñar la información del modelo BIM, que es lo que vamos a explicar en este momento. Y luego viene ya la integración, y eso lo vamos a explicar, su importancia, su uso, los conceptos y la justificación de todo este proceso que nosotros hemos desarrollado. Y ya el día domingo se va a hacer la parte práctica, como el modelo, ¿no? Presentando estas herramientas donde se integra la información. Empecemos por el tema del diseño. Como ya saben, el diseño de la información o el diseño de un modelo BIM es diseñar la información gráfica y no gráfica. Ahora, nosotros, ¿cómo hacemos para diseñar la información de un modelo BIM? Vamos al Miro. Todo está en el Miro, todo está en este tipo de presentaciones que nosotros, por lo largo de ya en febrero cumplimos 8 años de experiencia, hemos venido trabajando en proyectos. Lo que hemos difundido últimamente, sobre todo, es el de implementación. Así que si ustedes nos siguen más de 2 años, van a ver que en 2022, 2021, nosotros hemos difundido este conocimiento ya. Y ahora, por base a nuestro lanzamiento y esta sesión especial, estamos volviendo a difundirlo con el objetivo de, bueno, ya hay ciertas mejoras, pero con el objetivo de poder, pues, entender y comunicar cómo se realiza ese tipo de servicios, soportes y también cómo se va a realizar los entrenamientos. A ver, aquí está. Diseño de la información está basado en un grupo de matrices. Presentemos algunas, ¿no? Por ejemplo, esta es una matriz. ¿Cómo le llamamos nosotros a esta matriz? Matriz de partidas. La matriz de partidas nos permite a nosotros analizar y entender cómo se estructura la información de los metrados que se va a necesitar para la gestión de obra. Por ejemplo, un metrado para diseño no va a ser lo mismo que un metrado para subcontratos. Entonces, esta matriz de simplemente organizar la información para la obtención de metrados, nosotros lo llamamos matriz de partidas. Nos permite identificar las partidas y sus parámetros que vamos a usar para crear la información. Luego también tenemos otro tipo de matriz, matrices de estructuración de archivos. Hay que entender que un modelo BIM es un modelo único, pero un modelo único no quiere decir que es un archivo único. Ahora, nosotros podemos dividir un modelo en diferentes archivos. Proyectos existen diversos, tanto proyectos horizontales en este caso y verticales, y ambos. Y un criterio que deben ustedes manejar es que los archivos idealmente deben pesar menos de 30 megas. Después de ese peso, el archivo pierde capacidad de respuesta. Y los que ya trabajan en BIM van a ver su modelo y van a decir, oye, pero el mío pesa 80, 100 y lo trabajo normal, ¿no? No tengo problemas en abrir, en editar. Creo que 30 es algo muy conservador, pero si ustedes tratan de entender los conceptos de lo que es un modelo BIM es capacidad de respuesta. Y si tu modelo BIM pierde capacidad de respuesta de revisión y edición, es un mal modelo BIM. ¿Qué quiero decir con esto? Y ustedes van a seguir argumentando lo mismo. Y puede ser esto válido, pero yo les doy ciertos alcances desde mi conocimiento técnico y ustedes lo pueden evaluar y sacar sus propias conclusiones. ¿A qué me refiero? Me refiero si esta información llega a obra, llega a un proyecto y hay que suponer que pese 70 megas. Y esta información lo abre el modelador con su procesador, ¿no? Último, con su tarjeta gráfica, con una estacionaria ahí dentro del proyecto. Y no hay problema, tal vez es un poco lento, pero lo abre normalmente. Pero luego, cuando el residente
o cualquier otro profesional técnico necesita abrir la información porque ahora la información está proporcionada con los archivos Revit o está directamente en los planos en el modelo, entonces este profesional ve una limitación en abrir. Por ejemplo, hay que hacer una analogía con el CAD. El CAD ya tenía ese problema. El CAD muchas veces, bueno, el término de, no sé, llamar planchar, mandatear, pero había una saturación de información en un plano que hacía lento el abrir. Entonces, ese proceso de ralentizar la revisión del modelo o la edición por el modelador hace que pierda capacidad de respuesta. Pero sin embargo, cuando uno analiza cómo estructurar un archivo de un proyecto, no está pensando en eso, está pensando en otros fines prácticos, pero no está pensando en que le está dejando o le está haciendo perder capacidad después de revisión y edición. Es por eso que una práctica que puede ser recomendada, y eso evalúen ustedes, es fragmentar los archivos para tener unidades de modelado. Las unidades de modelado son las formas en las cuales uno incluso planifica su proceso de modelamiento. Bueno, ahí hay más alcances técnicos que comunicar, pero sin embargo quiero que tengan presente eso. Y nosotros analizamos y estructuramos en archivos, llamados matrices de archivos, no matrices de módulos, llamamos, o de niveles. Lo mismo, hacemos matrices para requerimiento de obra. Por ejemplo, viene una empresa y nos dice, necesito la información tal o cual, lo necesito que tengas presentes los ciertos objetivos y ciertos alcances. Nosotros lo que hacemos es centralizar todos los requerimientos que nos brinde el cliente en una matriz de gestión de obra o de RFI, ¿no? Que nos permita a nosotros entender la información. También tenemos matrices de documentación. Las matrices de documentación vienen a ser de dos formas. No necesariamente son matrices. Nosotros lo identificamos como matrices, pero no necesariamente son matrices. Para nosotros todo esto es la forma como se va a hacer los requerimientos o estructurar la información bajo los requerimientos del modelo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto de expediente y en el proyecto de expediente la empresa que brinda hace mucho tiempo servicio a una entidad y a la entidad siempre le pide una calidad de planos que debe presentar y ahora la empresa proyectista ha decidido aplicar este conocimiento con modelos BIM. Y lo que le está pasando es que este conocimiento que está aplicando de modelos BIM está dándole menor calidad de información, menos detalle. ¿Y eso por qué pasa? Porque al momento de que has contratado a la empresa de modeladores que le has solicitado, ellos en ningún momento les has dicho, así necesito mis planos, esa es la calidad que debe llegar. Y eso que tú le dices, cómo lo necesita la información, es requerimiento, como ya lo he explicado. Y una forma de comunicar los requerimientos es dándole una plantilla de un plano modelo o un boceto, ¿no? Estructurado, dónde va cada vista, qué detalles tiene la vista, o lo otro, darle una matriz de documentación donde le indiques cuáles son el grosor de línea, tamaño de letra, tipología de letra y todo lo que es tema tipográfico, gráfico que debe tener la representación de la documentación. Entonces, esta presentación que estoy haciendo en este momento busca explicar que nosotros determinamos en formatos, matriz de partidas, módulos de gestión de obra, lo que es la información, ¿no? Mejor dicho, cualquier tipo de requerimiento que nos dé el cliente basado en los objetivos y usos que nosotros hemos mapeado, toda esa información lo centralizamos en matriz. En matriz se ordena, se estructura y se compara y se analiza. No, tenemos que tener un grupo de formatos y nosotros manejamos la matriz de requerimientos, que es lo que nosotros nos permite analizar estos. Continuemos. Y con estas matrices nosotros determinamos los niveles de información gráfica como también no gráfica. Nivel de información gráfica y no gráfica. Por ejemplo, esto representa un resumen. Representa lo mismo. Si ustedes ven, acá está la matriz de requerimientos. A veces van a ser otras, hay algunas especiales. Y esos son los requerimientos que nos brindan. Entonces nosotros vamos a determinar los niveles de información y de detalle que va a tener el modelo basado en esta matriz. Por ejemplo, un elemento necesita cierta información para la gestión de la planificación de obra. Entonces, como vamos a usar para una planificación de obra, vamos a necesitar documentar las láminas bajo este grupo de requerimientos. Vamos a necesitar también que la estructuración sea por sectores. Entonces, vamos a sectorizar o subdividir por módulos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar hacer un proceso de sectorización o presentación a subcontratos.
Ahora, el tema de la partida también. Entonces, lo que estoy buscando comunicar a ustedes que un proyecto tiene muchos requerimientos y una forma de analizarlos son mediante matrices. Continuemos. Luego tenemos matrices de gestión del modelo BIM. ¿Cuáles son las matrices de gestión del modelo BIM? La matriz de gestión del modelo BIM son matrices donde ya se prepara la información para ingresar al modelo. Acá hay una representación más exacta de esto. Si ustedes ven en la parte izquierda, dice matriz de documentación, partidas, módulos y gestión de obra. Estas matrices se integran en otras matrices. ¿Pero por qué tantas matrices? Si ustedes, bueno, esto es cuesta una discusión un poco, no amplia, pero tendríamos que partir brevemente de la necesidad que a nosotros nos ha llevado a estructurar la información de esta manera. Y tiene que ver con la estandarización y gestión de la información. Entonces nosotros para estandarizar y gestionar nuestros requerimientos, plantillas, guías, manuales, procesos de modelamiento, matrices y todo ello, necesitamos agruparlo en matrices de requerimientos. Estas matrices de requerimientos se van a transformar en matrices de gestión del modelo. Y les explico ahora por qué, yendo nuevamente al mismo. ¿Dónde están las matrices de gestión del modelo? Vamos a mostrar, por ejemplo, la matriz de gestión o la matriz de modelado. La matriz de modelado es aquella matriz que comunica al modelador cuál es la información no gráfica a nivel de datos y a nivel nomenclatura, tipo de letras y, bueno, no tipo de letras, sino si es mayúscula, minúscula, números, es abreviatura o no lo es, hay un prefijo, un sufijo, es poder tener una matriz de modelado. La matriz de modelado permite comunicar al modelador cómo debe ingresar cada dato del modelo. Y esto no es algo estándar en todos los proyectos, esto difiere mucho en cada proyecto. Y como en un proyecto vas a tener un grupo de modeladores, entonces cada modelador va a tener ese desafío, esa complejidad de querer saber cómo ingresar la información o datos al modelo y se va a confundir. Y los que manejan modelos BIM saben que si hay un pequeño error en un texto, en una letra, no es un error tan fácil de cometer, pero es un error grave porque al final cuando tengamos que obtener los metrados, por ejemplo, del proyecto, basta que esa información no sea reconocida por tabla de planificación, que es la forma como obtenemos metrados del modelo, y es un error que puede llevarte a cometer, pues, un error humano muy grave, ¿no? Y las formas de controlar este tipo de errores también son complejas. Aquí equivocarse en modelos bien es simple, es fácil y controlar, no equivocarse, necesita un proceso. Entonces, nosotros hemos determinado esta matriz de modelado en base a los requerimientos, en base a la matriz de partidas, la matriz de documentación, porque aquí esta información que se está ingresando al elemento, se está ingresando con objetivos de partidas, con objetivos de documentación, con objetivos eh, de gestión de obra. Entonces, los datos que ingresan aquí tienen una razón de ser, también por estandarización y prefijos. Entonces, la matriz de modelado cumple ese propósito, comunicar al modelador cómo se va a integrar la información dentro del modelo, dentro del proyecto, dentro de los datos. ¿Ok? Continuemos. Luego tenemos matriz de plantillas, matriz de parámetros, ¿no? La matriz de parámetros, vamos un momento aquí. La matriz de parámetros es esta. Todos los datos que tiene un proyecto, que es la información no gráfica, nosotros los centralizamos en una matriz de parámetros. La matriz de parámetros es aquella matriz que indica qué tipo de parámetro es, cómo se va a clasificar, si es un parámetro compartido, no lo es, cuál es su objetivo, cuál es su uso. Entonces, una matriz de parámetros busca centralizar en un solo formato todos los datos que va a ingresarse al proyecto para diferentes objetivos. ¿En qué se diferencia? Porque por ahí tal vez estoy indicando casi lo mismo que matriz de modelado. Se diferencia en que esto de acá centraliza toda la información que se va a usar posteriormente para crear los parámetros. Entonces, mediante esta centralización de datos se crean los parámetros según los tipos. Quiere decir que si tú tienes un coordinador, por ejemplo, y le das una matriz de parámetros, es suficiente para que el coordinador pueda saber cómo crear los parámetros de todo el proyecto y crear un solo TXT, que es la forma de datos en el cual se ingresan los parámetros, o el tipo de archivo que ingresa los parámetros en un modelo, es donde se crea. Y la matriz de modelado ya es tipo una guía inductiva que le muestra al modelador por cada tipo de partida o elemento qué datos debe ingresar. ¿Ya? Y bueno, eso es el proceso. Y la matriz de plantillas
No está aquí tal vez como matriz, pero la matriz de plantillas es la que comunica cuál es la configuración de las plantillas que debe haber. Cómo se configura una plantilla de modelado, una plantilla de revisión, una plantilla de control, una plantilla de vinculación, plantillas de diferentes tipos, tiene que ver con la matriz de plantillas. La matriz de plantillas es la configuración que deben tener las plantillas para la representación gráfica. Veámoslo el día martes, perdón, el día domingo, esta información. Entonces, ese es el proceso de diseñar la información del modelo BIM. Estamos por ahora diseñando la información no gráfica hasta cierto punto, en el cual estamos integrando todos los requerimientos a matrices de la gestión del modelo, ¿no? Ya que hay una representación igual, ¿no? Entonces, vamos a analizar la información que ingresa al modelo y vamos a clasificar y estandarizar bajo estas matrices. Ahora, ¿y cómo se desarrolla el nivel de detalle? Porque todo lo que he hablado es información gráfica, no gráfica, pero de datos. El nivel de detalle se identifica mediante esta matriz. Nosotros hacemos una matriz para poder indicar en base al entendimiento de la interacción del modelo al proceso. Expliquémoslo, por favor. Esto no es necesariamente eh, que busco que ustedes comprendan todo en este momento, pero que sí entiendan que hay un proceso y hay una justificación basado en la argumentación que voy a darles. Por ejemplo, aquí, nosotros tenemos procesos de modelado por etapas. Esas etapas son estratégicas para la gestión de la obra, como la gestión de la compatibilización. Ahora, nosotros, por ejemplo, cuando decidimos empezar un proceso de modelamiento inicial, vamos a modelar un grupo de elementos para liberar la cimentación y sistemas enterrados. Y como parte de nuestro proceso prioritario de modelado para un inicio de obra, porque ya se requiere el inicio de obra y también el proyecto se está realizando en paralelo por diferentes circunstancias, se está haciendo el proyecto en paralelo, está cerca al inicio o está en proceso de compatibilización. Entonces nosotros analizamos el modelo en las partidas críticas o inicialmente críticas, que viene a ser obras exteriores, sistemas enterrados, instalaciones enterradas o sistemas, ¿no? Eso lo que indicaba y lo que es cimentación. Entonces todo el análisis de todo esto permite la identificación de interferencias. Entonces aquí no necesito modelar el acero, por ejemplo. Entonces para esta etapa no necesito el modelado del acero. Igualmente, voy avanzando en las diferentes etapas y no lo necesito. Por ejemplo, el tema de encofrado, el tema de derrames, el tema de juntas. ¿Es necesario o no es necesario modelar? Eso depende del objetivo y depende de tu interacción. Si tu objetivo es metrarlo, entonces necesitas hacerlo. Si tu objetivo es una interacción en una obra o en una oficina de obra, por ejemplo, donde estás proyectando un modelo, y el modelar acero, modelar encofrado no aporta a lo que estás comunicando, entonces no debes modelar. Entonces los niveles de detalle, en este caso los niveles de detalle, se realizan entendiendo los objetivos y entendiendo la interacción, el objetivo y el uso y el entregable y la interacción. ¿Ok? Bien, hasta aquí, como vuelvo a repetir, todo lo que estoy explicando es un resumen, indicando cuál es este recorrido de entrenamiento que vamos a llevar en conjunto o para todos los interesados en este proceso de entrenamiento.